Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos. Es un gusto tenerlos este nuevo lunes 29 de julio de 2024 en su programa CUU al aire. Los acompaña como todos los lunes su amigo Javier Rivas, Elizabeth Vélez y Rocío Sánchez. agradeciendo su sintonía de este bonito lunes, una tarde soleada. Ahí se ven las nubecitas ya que vienen en camino. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos un tema bien importante y algo que tenemos que conocer todos los chihuahuenses y todos los mexicanos. El tema de hoy es la trata, específicamente la trata en Chihuahua. Y por ello me permito presentar a nuestras invitadas de gala que nos acompañan este lunes, que se tomaron su tiempo en su ajetreadísima agenda, que sé que es muy ajetreada. Tenemos con nosotros a la fiscal especializada en delitos contra la mujer, la maestra Wendy Chávez. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y de igual manera, vamos a dar la bienvenida a la comisionada ejecutiva de atención a víctimas, la maestra Norma Ledesma. Igualmente, gracias por escucharnos, por vernos, y efectivamente coincido en que tenemos una gran invitada, a la fiscal, la maestra Wendy Chávez, fiscal especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género y la familia. Y creo que el tema que vamos a tratar ahora es un tema muy sensible, muy relevante, y quién mejor para poder exponer la situación real que pasa en Chihuahua que nuestra fiscal especializada en delitos de contra la mujer. Bienvenida. Gracias. Antes de iniciar ya de lleno con la entrevista de esta tarde, quiero reiterarles que CUU al aire es un programa que está impulsado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La función que tiene este programa, el objetivo, es crear un lazo, un vínculo entre la sociedad y sus instituciones. Y es por ello que los invitamos a participar a todas y todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo mediante la transmisión en vivo de Facebook Live, a comunicarse, a hacer sus preguntas, a comentar. Dejamos aquí el teléfono en cabina de Radio Universidad, que es el 614-439-1842. Pueden hacer sus preguntas y comentar también al WhatsApp 614-164-2544. Bueno, sin más preámbulo y para entrar de lleno a este tema tan importante, iniciemos con la trata en Chihuahua. Bueno, para iniciar este tema tan importante que vamos a tocar, me gustaría comentarles que precisamente el día de mañana se celebra el Día Internacional contra la Trata de Personas. Esto lo inició la ONU en el 2013 para promover tanto la protección de la víctima como de sus derechos vitales. Y como todo, su color oficial para el día es azul corazón cielo. Entonces, con este pequeño dato vamos a entrar en el tema y específicamente, fiscal, me gustaría iniciar que nos explicara qué es la trata. Bueno, la trata de personas es un fenómeno delictivo que tiene impactos muy severos en las personas, porque las acciones que constituyen la trata despersonalizan, deshumanizan a quien la sufre. Y de los delitos que nosotros vemos, o sea, que muchos tienen muchos impactos muy terribles, el de la trata es el más complicado porque la persona que la sufre pierde esa calidad o identidad de persona por ella misma. Obviamente que los captores, ¿no?, quienes las enganchan, quienes las explotan a estas personas, desde un principio no las ven como personas, sino como un medio por el que adquirir una cuestión sobre todo de índole económico, ¿no?, un abuso. Pero lo más complejo es eso, o sea, que siembran en esas víctimas la idea de que no son personas, pierden su humanidad, y es muy complicado que se identifiquen como víctimas primero, y luego el tratamiento o el seguimiento que se les tiene que dar, porque no es nada más como reorientarles el sentido de la vida frente a la comisión de otros delitos que nosotros vemos, es volver a enseñarles a ser personas. La trata, entonces, para nosotros en nuestro país y en muchas partes del mundo es un delito, es decir, que hay sanciones de orden penal en contra de las personas que la cometen, y es muy importante que la sociedad conozca cuáles son las acciones que constituyen la trata. Es el hecho de captar, de enganchar, de transferir, de recibir,
de retener, entregar o alojar a una o varias personas con fines de explotación. La ley que nosotros tenemos a nivel nacional nos marca que las modalidades de la trata son la condición de siervo, la esclavitud, formas de explotación de orden sexual como el beneficio de la prostitución ajena, la explotación laboral, los trabajos forzosos, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de edad en actividades de delincuencia organizada, como puede ser el tráfico de personas o la distribución de narcóticos, adopción ilegal, matrimonio forzoso servil, tráfico de órganos y experimentación biomédica. Una de las que nosotros más observamos que ocurren en el estado de Chihuahua tienen que ver con la cuestión de explotación de orden sexual y la pornografía infantil, que es una forma también de trata. Okay. Ya nos acaba de mencionar precisamente cuáles son los tipos que más se presentan en el estado de Chihuahua. Aparte de estos dos que nos menciona, ¿hay algún otro que se presente? ¿Y cómo está, vamos a decir, qué tanto se presenta? Pues también nosotros hemos detectado la existencia de explotación de orden laboral. En pocos casos, pero sí hay de adopciones ilegales. Y también tenemos los trabajos forzosos, esos también se han presentado. En general esos son los que hay, ¿no? El que está como más identificado incluso socialmente es la cuestión de la explotación de orden sexual. Aunque nosotros en el estado de Chihuahua no tenemos la situación de la prostitución como una actividad ilegal, sí es un caldo de cultivo, pues, en donde puede haber o es más factible que exista la explotación de orden sexual. En la parte esa de la normalización de la cuestión del trabajo sexual remunerado, conlleva el hecho de que se invisibilice que alguna mujer o niña puedan estar siendo explotadas. En el caso de las menores de edad, todo el tiempo va a constituir un delito la prestación de servicios sexuales. En realidad ni siquiera deberíamos de llamarlo así, es una explotación de orden sexual, aunque haya voluntad de las víctimas. A veces nos pasa que en la parte del enganche, de la captación, etcétera, se les convence para que presten este tipo de actividades, ¿no? Y por el hecho de que creen que hay una anuencia de esas niñas, entonces ya no se va a constituir el delito. No, o sea, la autorización o la anuencia o la voluntad de las mujeres menores de edad en la prestación de este tipo de actividades es constitutiva de un delito. Y esto es sumamente importante que se conozca, porque voy a insistir, o sea, a veces piensan que porque no es forzado, ¿no? O sea, tenemos la idea de que va a haber trata porque hay violencia de por medio, porque se les obliga de alguna manera, y que mientras estos factores no estén, no importa. No, en el caso de las personas menores de edad siempre va a constituirse como un delito el hecho de que haya esta situación de explotación sexual, aunque haya anuencia de las víctimas. Maestra, ¿qué perfil son las que tienen las personas que sufren este delito de trata? ¿Y cuál es la captación? ¿Cómo se manejan los tratantes para ingresar o para captar a las víctimas? Miren, es una situación sumamente complicada. El delito de trata tiene muchos factores. Es pues multifactorial lo que se presenta para que una persona pueda ser una presa fácil de ser víctima de este tipo de delitos. Confluyen muchas circunstancias. No pudiera yo señalarles que hay un perfil particular, pero pues uno observa que hay una conclusión de discriminaciones en las personas que son víctimas, es decir, son personas que tienen más factibilidad de caer porque son pobres, porque no tienen educación suficiente, porque no hay los medios dentro de su propio entorno a su alcance para que puedan tener un mejor desarrollo de vida. Está la edad, las cuestiones propias del sexo por las violencias, por ejemplo, que sufrimos diferenciadamente las mujeres de los hombres. Eso también hace que haya un factor de riesgo para que podamos ser víctimas de trata. La situación de movilidad de las personas también las hace más vulnerables. En sí, el perfil es de personas vulnerables por muchos factores o muchas circunstancias
que hace que sea mucho más factible poderles captar o enganchar para que puedan ser víctimas de la comisión de estos delitos. Y es bien diferente cómo están los perfiles de las personas que cometen las modalidades, o sea, no actúan bajo una línea. Por ejemplo, para los casos de explotación sexual, nosotros hemos observado que utilizan técnicas de enamoramiento los captores o los que enganchan, ¿no? Se relacionan afectivamente con las víctimas para convencerlas de que empiecen a prestar servicios de orden sexual, incluso adultas, y luego ya las explotan obligándolas de otras maneras. En ocasiones de una forma a veces tan sutil que no la alcanzan a observar hasta que hay la intervención de una persona que lo sabe, ¿no? Que sabe estos detalles y empieza a decirle, mira, observa esta situación, esto no es normal. Por ejemplo, en algunos casos se quedan con sus hijos o con sus hijas en cuidado a cambio de que estén proporcionando económicamente un sustento, y por eso no dejan de prestar servicios sexuales, y ahí hay una manipulación, hay un abuso, hay un engaño para... En otras ocasiones nos ha tocado, no voy a decir que en todos los casos, pero es por lo que nosotros hemos observado, las obligan mediante el tener adeudos económicos con la persona que les explota, que hace pues que en apariencia tú trabajas conmigo y te puedes retirar cuando tú quieras, pero entonces tienes que liquidarme toda la deuda que yo misma generé que tuvieras, ¿no? Hubo un caso en Parral, en donde tuvimos víctimas menores de edad, pero víctimas adultas también, y nosotros observamos el perfil de esas mujeres, pues con muchas situaciones de vulnerabilidad, sobre todo de orden económico. La persona que las captaba y las explotaba, porque también eso ahorita me recuerdan para abordar ese punto, porque es incluso diferente y la sanción es distinta. Les invitaba a que formaran parte de un grupo de mujeres que ella les facilitaba que pudieran prestar un servicio sexual pues con ciertos clientes, ¿no? Entre comillas, cuidado, y las llevaba a los lugares, ¿no? Estaba ahí pendiente, etcétera. Y les facilitaba ropa, maquillaje, planchas para el cabello, secadoras, cosas así, ¿no? Porque pues tenían que ir bien arregladas para poder prestar el servicio, y ahí generaban una deuda. Y luego también vendía ropa de niños, de niñas, que pues estas víctimas, si tenían hijos o hijas, pues le adquirían, ¿no? Para poder vestir a sus pequeños y pequeñas, y entonces iban generando un adeudo con esta persona. A la postre, pues prestaban servicios sexuales a ciertas personas que formaban parte de grupos delincuenciales, y esa influencia constantemente era esparcida sobre ellas, ¿no? De la vinculación que tenía, de la protección que tenía, y pues iba sin decirles directamente una amenaza de te van a hacer o te van a dejar de hacer, pues siempre estaba latente que tenía esas vinculaciones y que tenía una protección. Entonces utilizan pues mecanismos de esa índole. Por ejemplo, para la explotación laboral, pues es como también como está normalizada esa situación. Hay muchas maneras de abuso, ¿no? Llegan sujetos que son como los intermediarios, se le llaman los coyotes, que consiguen un contrato en algún rancho para el levantamiento de alguna cosecha, y luego esa persona, el coyote que es el intermediario, busca, ¿no? Un grupo de personas que se trasladen al predio a levantar esa cosecha. Van y buscan pues espacios en donde hay necesidad económica. De hecho, nosotros aquí en Chihuahua vemos, ¿no? Cada temporada desfilar personas que no son ni siquiera del país, que vienen a Delicias, que vienen a Camargo, ¿no? Casas Grandes a levantar esas cosechas, y pues ¿qué les ofertan? ¿Qué les indican que les van a pagar? O sea, con la necesidad económica que tienen, pues, o sea, se trasladan las condiciones del traslado y las condiciones de cómo duran aquí el tiempo, ¿no? En el que van a prestar la cuestión laboral. O sea, ahí es en donde tiene que observarse que sea pues con los mínimos riesgos y con cuestiones de respeto a su dignidad de personas. Entonces los buscan en los pueblos. Hay gente que hemos tenido hasta reportes de ausencia en donde se van a esos trabajos y no tienen comunicación con sus familias, y ahí hay una situación de vulnerabilidad, pues porque no traen como una vinculación con entornos. Vemos gente de otras partes del país haciendo eso, pero también captan gente así en la sierra, sobre todo a indígenas, a rarámuris, o sea,
van a cierto sector, dan la información de que hay una fuente de trabajo en cierto lado y luego les trasladan para que presten esas labores. Y ahí es en donde nosotros hemos pues detectado, ¿no? En donde cuando no hay condiciones adecuadas laborales, que hay excesos de jornadas de trabajo, que no les dan el pago hasta que terminan, no hay buenas condiciones de alimentación y de a tiro en uno de los casos ni siquiera les permitían renunciar a la actividad, o sea, tenían que permanecer ahí lo que dura la temporada. Sí. Maestra, otra pregunta. Bueno, lo que nos dice es muy interesante, ¿verdad? Porque pues muchas veces nosotros desconocemos la manera en la que se manejan las personas. ¿Qué se hace y cómo proteger a las víctimas que han sido víctimas de trata, de prostitución, de explotación laboral? Porque pues muchas tienen miedo a denunciar, ¿verdad? O no saben a dónde acercarse. Ahí, ¿qué podemos hacer para protegerlas, para que no se sepa quiénes son o para que no vayan a recibir una amenaza para ellas o para su familia? Sí, ¿qué hace la fiscalía? ¿Qué hace la fiscalía? Bueno, pues nosotros trabajamos constantemente en tratar de identificar posibles víctimas, porque voy a insistir, es sumamente complicado que una persona identifique de manera rápida que está siendo víctima de un delito como este. Una vez que se puede identificar su identidad y que se les lleva para la interposición de las denuncias, porque también es bien valioso que sepan que este es un delito que se persigue de manera oficiosa. Es decir, si las víctimas no quieren aportar información, no quieren que se haga una investigación, la autoridad tenemos obligación de hacerla, entonces no nos impide la falta de voluntad o de querer de las víctimas de que se siga una investigación para que, pero sí tenemos o empleamos mecanismos de protección en favor de ellas, pues también se evalúa la situación de riesgo que represente la persona imputada. Como es un delito que pues es de sanciones más o menos elevadas, también las investigaciones se llevan en la mayor reserva posible, que eso disminuye el riesgo para las víctimas, pero en caso de que por la propia perfil del tratante o de la persona agresora, nosotros observemos que requiere de una intervención especial, se hacen reservas de identidad en todos los expedientes, es decir, aunque alguien ingrese y lea algo, no están los nombres de las personas, aunque sí los tenemos. Y en otros casos que así sea necesario o extremo, utilizamos el recurso de enviarlas a algún refugio especializado para que permanezcan. Aprovechando que tenemos aquí a las dos titulares de estas dos grandes dependencias, como es la FEMI y la SEAVE, entiendo que es muy particular la forma en la que se atiende este delito. Desde, como bien comenta aquí usted, fiscal, el estar buscando literalmente a víctimas de este delito, porque es complicado, pero también obviamente lleva un proceso de investigación, de conseguir todas las bases jurídicas para poder determinar el delito, pero también tenemos aquí a la comisión. ¿Cómo trabaja, cómo colaboran las dos instancias para tratar el tema de trata? Bueno, pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas interviene precisamente cuando ya las fiscalías, ya sea la Fiscalía Especializada, las fiscalías de distrito, han identificado que existen estas víctimas. Son las mismas fiscalías las que nos canalizan y nos dan vista y nos solicitan este acompañamiento a las víctimas que ya hizo mención la fiscal. ¿Cuáles serían estos perfiles y qué complejo es a veces este mismo acompañamiento? Porque ellas mismas, cuando las queremos proteger, queremos la identidad, la reserva de la identidad, todo este blindaje para las víctimas, nos encontramos desafortunadamente a veces con esa, esta decisión de las mismas víctimas donde dicen, bueno, ¿y por qué? O sea, ahora me tienes que cuidar, me tienes que proteger y blindar, porque ni siquiera las mismas víctimas pueden advertir el riesgo que pueden tener. La atención, dependiendo se da de manera particular, de manera especial, se hace esta atención de manera especial, porque no es igual una niña
de 12, 14 años, que es víctima de este tipo de delitos, en el cual pues tiene que tener la tutela de sus familiares, a una mujer ya de 30 años, o a un hombre, en el caso de la trata laboral, que a veces ellos mismos dicen, bueno, pues es que yo fui engañado o captado, creí que estaba en que iba a un trabajo legal y pues resulta que fue víctima de este delito, que bien, como se señala, es un delito de oficio. Entonces es una atención diferenciada, una atención particular y por supuesto estas protecciones o estas canalizaciones a algunos espacios o refugios que pues por razones obvias los mantenemos también en esta privacidad, a donde los podemos canalizar. Igual con el resto de la fiscalía, la unidad de testigos en la cual nos colaboramos, nos coordinamos para poder dar esta atención a testigos o a víctimas de este delito, que por su misma naturaleza, pues se cuida mucho, se reserva mucho, pues, los datos, los nombres de las víctimas, el lugar donde van a estar, sus declaraciones, incluso pues no las metemos a un sistema, se pueden conservar en sobre lacrado, etcétera. Esto es con el fin o esta explicación, o esta exposición, es con el fin también pues de invitar, de promover la denuncia, e invitar a quien conozca, que no sea precisamente la persona víctima, pero que conozca a alguien con las características o los procesos que ya manifestaba la fiscal y exponía, es que puedan denunciar. Es muy necesaria la cultura de la denuncia, precisamente porque esa es la misma víctima ni siquiera se da cuenta que es víctima. Segundo, existe esta posibilidad de que la propia víctima cuide a su agresor, o sea, proteja a su agresor y diga que está de manera voluntaria. Y segundo, pues tercero y por último, el riesgo, ¿no? El riesgo que dicen, si yo digo, saben dónde está mi familia, me van a amenazar. Entonces creo que esta oportunidad de lo que ya manifestó la fiscal y que además, bueno, como Fiscalía de la Mujer, pues se atienden casos en particular de mujeres, pero que existen también de varones y pues que puedan acudir a las instancias correspondientes, ya sea una denuncia anónima, una denuncia en la cual las propias víctimas puedan acudir y que sepan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta con los mecanismos para poder brindarles este acompañamiento, atención y protección, por supuesto derivado de este delito que la misma Fiscalía es quien nos va a canalizar. Ya con esto que nos comentan, ¿cómo es tan sutil como lo acaban de mencionar que muchas veces no nos damos cuenta o la sociedad y las mismas víctimas no se dan cuenta que son víctimas de este delito? ¿Cuáles serían como que los puntos claves que nos harían visibilizar si son o somos víctimas del delito de trata? Ahí yo creo que nos va a faltar tiempo porque sería muy importante hablar de cada una de las modalidades porque son muchas y es muy diferente la situación en cada una, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de las cuestiones de la explotación de orden sexual, obviamente si hay un indicio de una amenaza, de una manipulación, sea cual sea esta, como lo que les comentaba, ¿no? O sea, en apariencia los tratantes están cuidando a los hijos de las víctimas, pero en realidad es una forma de retención para mantenerlas laborando. Ese pudiera ser un indicador. En la parte en donde si no quieren presentarse a prestar la actividad, o sea, hay alguna forma de en cómo se obligue, ¿no? Se presione para que esto sean, esas son señales, ¿no? El que hay personas, ¿no? Que están como inmersas o intermediarias en esos temas y ganan hasta más que las propias personas que están prestando el trabajo sexual remunerado. Ahí también ese es un indicador. Si, entre comillas, quien me cuida, me provee los clientes, o sea, que no sea cualquier persona que está buscando que yo no sufra algún riesgo, está ganando incluso hasta más que quien ejerce la labor, esos también son indicadores, o sea, que pueden prender ahí los focos, ¿no? De repente llegan, o sea, para la sociedad que a veces estamos observando, o sea, mujeres que no son de la comunidad, que uno las observa sin redes de apoyo, pues también eso es más factible que puedan ser explotadas, que pueda haber abuso en esta
actividad. Y en lo laboral sí es mucho más amplio. Yo creo que tendríamos que quizá tomarnos el tiempo de hablar, sí, de un tema para poder también explicarles algunas formas de cómo se capta, cómo se engancha, dependiendo de las modalidades, pero un poquito en la que es de la explotación sexual es. Y con las personas menores de edad, lo que ya yo comentaba, o sea, ahí no importa que no medie engaño, que no medie alguna situación de amenaza, de lo que ustedes quieran, no es simplemente por el hecho de la minoría de edad, ahí se comete el delito. A través de las redes sociales, creo que también hay que hacer un señalamiento ya con el tiempecito que queda, pero las redes sociales es necesario que, sobre todo a las jóvenes, que lamentablemente esto también en ciertas edades a veces te capta la atención, estas redes sociales, pero en las redes sociales a veces se da, o generalmente se da información para los captores que les estamos dando a través de estas redes y ellos aprovechan para ver esta vulnerabilidad. Entonces también en las redes sociales, pero sí, tendrían que hacer invitar a un tema otros. por cada tema. Bueno, y lamentablemente el tiempo vuela cuando estamos platicando temas tan interesantes, tan importantes para la audiencia que está escuchándonos a través de 88.1 FM de la Universidad y a través de Facebook Live. Voy a tomar un segundito nada más para mandar un saludo a la gente que nos está comentando aquí por Facebook Live. Yolanda Ochoa, Jacobo Núñez, Uriel Chávez, Tori Méndez, saludos, gracias por participar. Felicidades por el programa. Y María Soto Fierro también que nos está aquí compartiendo. Ya para finalizar este gran programa con este tema tan importante, me gustaría que nos despidiéramos, fiscal, comisionada, con cuáles son los retos o los desafíos, cuáles son sus metas sobre este tema. Pues yo creo que formar conciencias, crear conciencia social para que se pueda identificar, porque ahí está nuestro reto más grande. O sea, personas que no se asumen como víctimas, personas que a veces ni siquiera se asumen como tratantes cuando en realidad lo están siendo. Entonces eso de la generación de conciencia a través de la información y de la apertura de la gente para recibir esa información no es fácil, a veces es duro que nos estén diciendo esto es la comisión de un delito, pero yo pienso que ese es uno de nuestros principales retos. Excelente, gracias. ¿Comisionada? Sí, por supuesto coincido, además de que considero que la prevención, el Estado tiene que tener esta práctica de una prevención y la participación de la misma sociedad al dar a conocer, al conocer cuáles son estos factores, pues puedan aprender a denunciar para poder evitarla. De lo contrario, es un fenómeno que ha existido durante muchas décadas y puede seguir existiendo. Entonces, yo creo que la prevención, y coincido con la propuesta o la observación de la fiscal. Gracias, comisionada. Bueno, pues a mí me gustaría, como dicen, concientizar y sobre todo invitar a toda nuestra comunidad que se acerquen, que observen y que si se dan cuenta en estos pequeños detalles que ahorita nos mencionaron durante el programa, no se queden callados. Aunque sea con una denuncia anónima, acudamos, o si no podemos, a alguien cercano. Gracias. Pues nada más comentar que cada uno de nosotros podemos contribuir en la lucha contra la trata, brindando nuestro apoyo a quienes han sido víctimas de este delito. Cada persona merecemos la libertad y dignidad. Y estamos con ustedes. Muchísimas gracias, fiscal, comisionada, Rocío. Esto fue todo por el día de hoy, no sin antes reiterarles ese impulso de participar, de levantar la mano, de trabajar juntos en una sociedad más unida, con paz y obviamente un poquito más participativa. Recuerden, la SEAVE está cerca de ti. Hasta la próxima.